Si tiene la Biblia, puede buscar San Juan capítulo 11, versículo 28. Habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta el versículo 27. Esta palabra nosotros podemos ver, en esta palabra podemos ver el amor de Dios, el amor de haber enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que Él muriera por nuestros pecados, para que resucitara al tercer día y hacernos justos, limpios, sin pecado. Pues Él vino cuando estábamos en la condición de pecado por Adán, no por nuestra obra, porque ningún ser humano es pecador por la obra, sino que es pecador por un hombre Adán. Él ya nació con pecado, no es por la obra. Jesús vino al mundo cuando estábamos en la condición de pecado. Jesús vino al mundo como Salvador para quitar de en medio el pecado que hacía separación entre el hombre y Dios. Para eso Jesús tenía que morir como cordero, llevado al matadero, para cargar en él el pecado y hacer expiación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de Jesús el pecado del mundo salió, no por la obra. El pecado pasó a los hombres por Adán, no por la obra. Y el pecado salió a través de Jesús, el postrer Adán, no por la obra, sino por la obra de Jesucristo. Así que el ser humano lo que recibió fue la gracia, la misericordia. Lo que las personas hoy en día no pueden creer que Jesús quitó el pecado del mundo para siempre, con una sola ofrenda. Este tipo de personas vive tratando de quitarse el pecado por sí mismo, a través de las obras, requisitos y estatutos y ordenanzas, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y lo atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Jesucristo es la ofrenda perfecta, la única manera del camino de la salvación, el perdón de los pecados a través de Jesús. Este plan de salvación hecho por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual es un plan de salvación que no tiene falla. Es un plan de salvación que hace al ser humano perfecto, justo y limpio. El que tiene la fe y cree, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo al justo lo guía con poder, lo guía con sabiduría, lo aparta del pecado. No vive una vida de libertinaje porque sea justo. Entonces en el ser humano llegó la salvación eterna a través de los corderos, de los sacrificios. No podía el ser humano recibir el perdón eterno, un perdón para siempre, sino cada año. Pero tenía que estar muriendo un cordero, entrando al tabernáculo sangre ajena.
sangre de corderos, porque los corderos mueren y no podían resucitar, solamente podían perdonar un año. Ese era el poder que tenía la sangre de los corderos. Una vez de que viene Cristo, Jesucristo, el Cordero de Dios, Él muere y resucita. O sea, Él terminó con el pecado, venció al pecado. Él terminó con la muerte, nos hizo justos, limpios, porque la obra de Cristo es perfecta y la salvación que da es eterna. No se rompe, no se quiebra, ¿verdad? La salvación la dio no para que uno se agarre de ahí para pecar, para vivir con libertinaje, no. Al que Dios toma por hijo disciplina, no pierde la salvación, es eterna. Pero si un hijo de Dios justo caminara torcido, entonces viene gran disciplina, como disciplina el padre al hijo. No es que el hijo tiene que estar fallando, el hijo tiene que corregir su vida. Entonces el padre lo ayuda y lo levanta hasta que sea un hijo maduro, un hijo que pueda comprender las cosas. Así nos guía Dios a los justos. Amados, estén aquí. En esta palabra sale un versículo muy hermoso. El versículo más corto, más pequeño de la Biblia, ¿cuál es? El versículo más corto que sale en la Biblia. ¿Ya sabe cuál es, amado? El versículo más corto que sale en la Biblia está en San Juan capítulo 11, versículo 35. Es el versículo más corto. Y ese versículo que dice, Jesús lloró. Este es el versículo más corto, Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús tiene que llorar? ¿Por qué Jesús lloró? Nosotros podemos ver, amados, que aquí está hablando de la muerte de Lázaro. Pero Jesús sabía que Él va a resucitar a Lázaro. Por eso Jesús no tiene por qué llorar por Lázaro. Es ilógico que Jesús llore por Lázaro. Jesús no va a llorar por Lázaro porque Jesús llegó para despertarlo. En cambio, María y los judíos sí lloraban por Lázaro, porque ellos pensaban que ya no lo volverían a ver. Por eso los judíos llegaban al sepulcro a llorar a Lázaro para despedirlo. Pero Jesús lloró. Entonces vamos a ver este lloro de Jesús porque es, si Jesús, Él viene a resucitar a Lázaro, ¿por qué llora? ¿Lloró por Lázaro? No, Él no lloró por Lázaro. ¿Cómo va a llorar Jesús de quién va a resucitar? ¿A Lázaro? No, amados. Vamos a ver un momentito el versículo 33. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús encuentra a todos llorando. María llora. Entonces también los judíos lloran. El lloro de María, el lloro de los judíos, ¿por qué es ese lloro? Un lloro de que ya ellos no volverán a ver a Lázaro. Cuando Jesús ve el lloro de ellos, es un lloro de incredulidad. El lloro que tiene María y los judíos, lloro de incredulidad, de tristeza, de angustia. Jesús se conmovió al verlos llorando. Pero ¿por qué se conmueve Jesús al verlos llorando? Porque Jesús viene a resucitar a Lázaro y no le creen. Entonces, cuando Jesús llegó donde le pusieron a Lázaro, versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es? San Juan 11, versículo 35. Léanlo. ¿Qué dice? Jesús lloró. Entonces, cuando los judíos miraron a Jesús llorando, se preguntaban, ¿y por qué llora? ¿Será que ya no pudo hacer nada? ¿Será que ya no puede hacer nada porque ya Lázaro murió? Qué raro. Podía darle la vista al ciego, pero no puede tener poder para resucitar un muerto. No, Jesús no lloró con el mismo lloro de María y los judíos. Jesús lloró por la incredulidad.
El lloro de Jesús es por ver a tantas personas incrédulos. Cuando una persona no cree en la palabra de Dios, en el Evangelio, Jesús llora. ¿Por qué llora? Porque sabe el fin de aquella persona. Una persona que no recibe la salvación, ¿cuál es su fin? El lago de fuego, el infierno. ¿No es de llorar, de ver a dónde va a ir esa persona? Jesús sabía, si no creen en la palabra, ¿a dónde irán? ¿A dónde irán, amados, tantas personas que no creen en la palabra de Dios? ¿Ah? Al infierno. Entonces Jesús no puede llorar por esas almas, claro, llora por la incredulidad. No creer en la palabra hace llorar a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿en dónde pararán? En el lago de fuego. Jesús, cuando no creemos en la palabra de Dios, llora. Jesús vino y él dijo, yo resucitaré a Lázaro, entonces lo resucitará. Y lo hizo. San Juan 11:38. Cuando tenga tiempo pueden leer y mirar cómo Jesús saca a Lázaro del sepulcro, de la tumba, lo saca, lo resucita con el poder de la palabra de Dios. Él tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, no miente. Si Jesús dice que Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados. Si Jesús dice que resucitó, resucitó. Si Jesús dice que nos hizo justos, nos hizo justos. ¿Quién puede contradecir a Jesús? ¿Acaso alguno puede llamar a Dios o a Jesús mentiroso? Si Dios dijo que enviará a Jesús, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, una vez y para siempre, lo quitó. ¿Y cuántas veces? Para siempre. Dice que resucitó para nuestra justificación, entonces somos justos. No creerlo hace llorar a Jesús. Habiendo Jesús llegado al mundo, pagado, cancelado, y decir, soy pecador, entonces eso hace sentir a Jesús triste, porque entonces sería pisotear la sangre. Hoy en día, ¿por qué muchas personas quieren seguir a Jesús? Claro, pero al no creer, entonces no pueden seguirlo por la fe, pues día a día está en condenación, día a día está pidiendo perdón por sus pecados, día a día está golpeándose el pecho, está confesando que es un pecador. Ah, sí, el Señor me salvó por mis pecados, pero yo soy pecador. Sí, el Señor pagó, sí, pero yo soy pecador. Sí, Él vino, pero yo soy pecador. Entonces siempre confiesa que es pecador. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Entonces, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo vino al mundo? Entonces, ¿fracasó? No, amados. Jesús limpió del pecado al mundo para siempre. Es el único camino. No hay otro. No hay otra manera. Si Jesús no quita el pecado, ¿qué lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Las obras? ¿El dinero? ¿El esfuerzo? No, amados. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús lloró. Nosotros podemos ver también a un hombre que lloró. También. ¿Quién? Sí, muchos lloraron, pero hay un hombre que lloró por ver la incredulidad de los hermanos que no creyeron la palabra que Él dijo a los hermanos. Ya sabemos, José. José lloró varias veces lloró. Cuando miró a los hermanos que llegaron a Egipto, él lloró. Cuando vio a su padre que llegó, lloró, lloraba mucho. Pero un lloro que hizo José, un lloro que lo hizo más triste, ese lloro, ¿cuál es? Ver la incredulidad de los hermanos. Porque José ya les había dicho, hermanos, no se preocupen, yo les he perdonado, tranquilos, ¿verdad? Entonces José ya los había perdonado porque él entendió que Dios todo lo encaminó para bien, la maldad que le hicieron los hermanos. Pero en José lloró otra vez, cuando su padre murió, pero los hermanos tenían miedo, los hermanos tenían miedo y entonces los hermanos lo que hicieron fue inventar que su padre dejó una carta escrita, ¿verdad? El padre no dejó ninguna carta escrita, no dejó nada porque el papá entendió que José los perdonó para siempre. Si no los hubiera perdonado, hace tiempo los hubiera matado. Pero entonces el padre no dejó ninguna carta escrita.
Pero los hermanos inventaron que su padre dejó una carta escrita. ¿Por qué? Aunque los hermanos vivían con José, ellos vivían, pero no creían que José los perdonó. Entonces, ¿cómo vivieron todos esos años, todo ese tiempo, con incredulidad? Vamos a ver, hermanos, así rápido. Vamos a ver Génesis capítulo 50, versículo 15, ¿verdad? Dice aquí, viendo los hermanos de José que su padre era muerto. El padre de José murió, ¿verdad? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, vea lo que pensaron los hermanos cuando el papá murió, dijeron, quizás nos aborrecerá José, quizás nos aborrecerá José. O sea, mientras mi padre estaba vivo, José no nos hacía nada, pero ahora que murió, algo José nos va a hacer. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Los hermanos no se olvidaron del mal que le hicieron a José, y ellos pensaron que José tarde o temprano se iba a dar venganza. Pero José ya los había perdonado de corazón, solamente que ellos, de parte de los hermanos, no habían recibido esa palabra con poder. Cuando José los perdonó, esa palabra tenía que entrar con poder en el corazón de los hermanos. Ah, hicimos mal, nos equivocamos, hemos pecado contra nuestro hermano, pero nos perdonó. Y nos perdonó de corazón, porque si no nos hubiera matado desde el principio. Pero ¿qué pasa? No creyeron la palabra de José que los perdonó. Solamente ellos vivían pensando que porque el padre estaba vivo, José no les hacía daño. Pero José ya los había perdonado. Pero cuando el padre murió, ellos estaban asustados. Ah, quizá José nos aborrecerá, nos va a matar, nos hará algo por el mal que le hicimos. Cuando una persona no recibe el perdón de los pecados, la palabra del perdón en el corazón, vive incrédulo, vive pisoteando la palabra del que lo perdonó. Vamos a ver, versículo 16. Y enviaron a decir a José, vea lo que enviaron a decir a José. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Los hermanos llegaron con una mentira. Llegaron inventando que el papá dijo estas palabras. El papá nunca mandó a decir a José estas palabras. Ellos inventaron estas palabras. Inventaron estas palabras. Te ruego que perdones ahora. Versículo 17. Así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. No, ya José los había perdonado. Ya no hace falta venir a pedirle perdón. Ya los había perdonado. Ellos tenían que avanzar, caminar por la fe. Pero ¿qué pasa? Tenían incredulidad. Y por eso vienen a pedir perdón. Hoy en día Jesús dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca más me acordaré, ya los perdoné. ¿Y por qué los cristianos no avanzan con fe? ¿Por qué llegan cada domingo a pedir perdón? ¿Por qué pecan? Por su misma incredulidad. ¿Por qué las personas pecan? Por incrédulos. Porque si no creen en la palabra de Dios que los perdonó, entonces ¿cómo va a trabajar el Espíritu Santo? Si cree que es justo, el Espíritu Santo de Dios trabaja y lo libra de toda maldad y lo protege de todo pecado. Pero como es incrédulo, dice que es pecador, entonces no le queda otro camino más que pecar. Cuando el perdón llega al corazón, hay libertad, no para pecar, sino libertad para caminar, creyendo que lleva una relación con el Padre y que el Padre lo ama y que nunca lo perderá. Donde yo estoy, yo quiero que ellos estén también, dijo Jesús. Entonces dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Qué terrible. Por incrédulos, por no haber creído el perdón que José les dio, con una mentira a José. Entonces, mientras ellos hablaban, ¿qué dice la palabra? Versículo 17.
léanlo cuando tengan tiempo. Sí, por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. ¿Y qué dice, hermanos? Y José lloró, y José lloró mientras hablaban. José lloró mientras hablaban. ¿Por qué José lloró? Sí, él lloró. Él cuando llegó a la tumba de su padre lloró por el padre. Sí, ahí lloró por el padre. Pero el lloro que tiene aquí, aunque el padre murió, no es por el padre el lloro. El lloro es por las palabras que oye de la boca de los hermanos. Porque José pudo entender por qué no me creyeron, hermanos. ¿Por qué no me creyeron? ¿Por qué no me han creído que Dios encaminó todo para bien? Que ya yo los perdoné. Tranquilos, estén tranquilos, vivan tranquilos. Dios los encaminó todo para bien. Yo los perdoné. Entonces José lloró por ver a los hermanos que no podían tener paz, que no podían vivir tranquilos, porque tenían ese temor de que José les iba a hacer algo. No, José ya los perdonó. Amados, ¿por qué los cristianos hoy en día llegan a la iglesia no para alabar al Señor tranquilos, con fe, con gozo, con alegría? Llegan incrédulos a pedir perdón, a estar confesando sus pecados, porque pecan. ¿Y por qué pecan? Día tras día. ¿Por qué? Porque incrédulos, porque no creen que el Señor ya los perdonó, los justificó. Cuando el perdón llega al corazón, entonces llega la justicia. Cuando uno cree que es perdonado, llega la justicia. Y cuando llega la justicia, llega el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Lo encamina, lo guía, lo corrige y le habla para apartarlo del mal. Entonces vive una vida bendecida y prosperada. ¿Por qué? Por Dios, por el Espíritu. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que van al infierno? Los incrédulos, los cobardes. ¿Por qué? Cobardes, porque no creen que el Señor los perdonó. ¿Quiénes son los que van al infierno? Los que no creen. Y los que creen tienen vida eterna. Entonces, amados, hay que tener la fe y creer que el Señor ya perdonó los pecados. No creer, habiendo ya hecho el pago, hace llorar a Jesús. Dios me los bendiga. Bendiciones.